El viejo oeste mexicano, al igual que su contraparte estadounidense, estuvo marcado por la violencia, la injusticia y la ley del más fuerte. No por nada la mayoría de películas de vaqueros están ambientadas en la frontera de Estados Unidos y México. Nuestro país era tierra de nadie, donde las venganzas eran comunes y los justicieros fatales. Estas son las historias reales más impactantes del viejo oeste mexicano. El hombre que inspiró al Zorro. Todos conocemos al enigmático personaje del Zorro, uno de los primeros héroes de la historia y base de muchos superhéroes de la actualidad. Pese a que el Zorro tiene nacionalidad española en la mayoría de sus presentaciones, le sorprenderá saber que de hecho se inspira en un mexicano de carne y hueso. Joaquín Murrieta es una figura histórica y legendaria que surgió en el contexto de la expansión estadounidense sobre el territorio mexicano en el siglo XIX. Nacido entre 1830 y 1832 en Álamo, Sonora, Murrieta emigró a California durante la fiebre de oro, acompañado de su esposa, su hermano y sus cuñados. En ese entonces, California aún formaba parte del territorio mexicano, antes de la intervención militar de Estados Unidos en 1846. Tras la guerra, México perdió más de la mitad de su territorio, incluyendo California, y la población mexicana que permaneció en esa región comenzó a sufrir discriminación, abusos legales y violencia. En este entorno, Murrieta fue víctima directa de estos conflictos. Según diversas fuentes, su esposa fue acribillada, mientras que su hermano fue ejecutado por colonos estadounidenses. Además, sus propiedades fueron confiscadas. Murrieta intentó obtener justicia por la vía legal, pero no fue escuchado. Después de múltiples agravios y sin apoyo institucional, buscó venganza. Algunas versiones señalan que acabó con la vida de uno de los agresores de su esposa en una cueva, con la ayuda de un testigo conocido como Jack Tres Dedos, quien se convirtió en su aliado. Ya que claro, ¿soy el único que esta historia le recuerda un poco a Yoyos? Existen distintas versiones sobre su transformación en bandolero. Algunas fuentes indican que fue su cuñado, Claudio Félix, quien lideró inicialmente una banda criminal, y que Murrieta tomó su puesto después de que este falleciera. Otras versiones, incluyendo la promovida por una fundación que lleva su nombre, señalan que Joaquín fundó su propio grupo para vengarse de quienes habían atacado a los mexicanos. Sea cual haya sido el origen exacto, para mediados del siglo XIX, Joaquín Murrieta era considerado por el gobierno de California como un criminal peligroso. Sin embargo, para una parte de la población mexicana era visto como un símbolo de resistencia, ya que supuestamente robaba a los ricos, en su mayoría estadounidenses, para beneficiar a los mexicanos desplazados. En 1853, las autoridades afirmaron haberlo capturado y haberlo ejecutado. Según el jefe policial Harry Lowe, Murrieta fue decapitado y su cabeza se conservó en un frasco con alcohol, junto con la mano de su fiel amigo Jack Tres Dedos. Estas piezas fueron exhibidas públicamente como prueba de su fallecimiento. Sin embargo, la autenticidad de estos restos nunca fue confirmada. A pesar del supuesto fin de Murrieta, los asaltos continuaron, lo que alimentó la duda sobre su exterminio. Incluso, en 1875, un periódico de San Francisco recibió una carta firmada por el propio Joaquín Murrieta, en la que aseguraba estar vivo y haber regresado a Sonora bajo el nombre de Joaquín Carrillo. Según esta versión, vivió el resto de sus días como comerciante de caballos salvajes y fue enterrado en Cucurpe, Sonora. La historia de Murrieta trascendió su contexto original y fue adaptada en diversos formatos literarios, teatrales y cinematográficos. Como se dijo al principio, fue la inspiración directa del personaje ficticio, el Zorro, creado por Johnston Macaulay en 1919. Aunque su existencia real sigue siendo debatida por historiadores, la leyenda de Joaquín Murrieta continúa viva como un símbolo de injusticia, resistencia y memoria cultural entre México y Estados Unidos. El hombre que prometió acabar con 600 gringos. Felipe Nerio Espinosa Chávez fue un mexicano rebelde, opositor a la ocupación estadounidense en Nuevo México y famoso por ser un criminal a gran escala. Oficialmente es el primer criminal en serie de nacionalidad mexicana del que se tenga registro, adelantándose casi 20 años a los crímenes de Francisco Guerrero, con sucesos entre 1880 y 1908. Recientes investigaciones han apuntado a la teoría de que los actos imputados a Espinosa pudieron haber sido falsamente atribuidos por el nuevo gobierno estadounidense en Nuevo México para así justificar su ejecución. Desde 1822 había comenzado la colonización estadounidense en Nuevo México, y para la década de 1830, aunque la población estadounidense aún era minoría, ya poseía una fuerte influencia en la región. En 1847, tras la independencia de Texas, la subsecuente inestabilidad política y económica que se vivía en México, producto de las guerras y el descontento hacia el régimen de Santa Anna,
desembocó en lo que ya se veía venir: la invasión de Estados Unidos y la guerra entre 1848, año en que finalizó el conflicto con los Estados Unidos, y 1863. Felipe Espinosa vivió su detonante. Su hogar fue atacado por los estadounidenses. En dicho ataque, 6 miembros de su familia, muy posiblemente su esposa o su hija, o quizás ambas, fallecieron. Existen 2 versiones al respecto. Según la primera, la casa de Espinosa fue bombardeada accidentalmente por la Marina estadounidense. Por su parte, la segunda versión establece que la casa fue atacada por un grupo militar o paramilitar estadounidense que agredieron a las mujeres. Cualquiera que haya sido la situación, naturalmente despertó en él un odio visceral hacia los estadounidenses. Oficialmente se describe a Felipe Espinosa como un criminal nómada motivado por el odio racial y que atacaba en grupo. La primera víctima fue abatida en mayo de 1863. Fue desmembrado y su corazón fue sustraído junto con su hermano José Vicente Espinosa. Se conoce que Espinosa eliminó a 32 estadounidenses, tanto hombres como mujeres. Ejecutaba utilizando una pistola y supuestamente desmembraba a sus víctimas, disponiendo los cuerpos con una clara intención de llamar la atención. Supuestamente, Felipe Espinosa envió varias cartas al en ese entonces gobernador de Nuevo México, John Evans. En la primera amenazaba con eliminar a 600 estadounidenses, 100 por cada uno de sus familiares fallecidos. En otra misiva exigía impunidad para él y su familia, así como un perdón público por parte de Evans y la indemnización de 20 kilómetros cuadrados que estarían fuera de la jurisdicción de las autoridades. De no cumplirse sus demandas, eliminaría 500 estadounidenses más, aparte de los 600 ya condenados a finales de 1863. Se organizó una misión de captura o ejecución constituida por 3 soldados al aventurero Tom Tobin. Ya anteriormente se habían implementado varios esfuerzos para atrapar a los hermanos Espinosa, pero nada había dado resultado. Tobin logró lo que hasta en ese momento había sido imposible. Encontró el campamento de los forajidos, desatando un fuego cruzado entre ambos bandos en el que los 2 hermanos Espinosa fallecieron. A ambos se les cortaron las manos y la cabeza post-mortem, las cuales fueron llevadas a Fort Garland ante el gobernador para así dar testimonio de la caída de los criminales. Se desconoce cuál fue el destino de los restos de Espinosa. Hasta la fecha existen descendientes del mismo que están convencidos de que su antepasado fue satanizado por las autoridades y la prensa de la época. Asimismo, se plantea la pregunta sobre lo que se mencionó al principio. Se cree que se agregaron falsos crímenes a Felipe por el gobierno de Nuevo México, ya que se sabe o se tiene registro de que Felipe Espinosa era analfabeta. Entonces, ¿cómo pudo siquiera enviar esas cartas al gobierno de Nuevo México? Y el de las manos ensangrentadas. Jesús Procopio Bustamante, apodado el de las manos ensangrentadas, nació en México, probablemente en Sonora, alrededor de 1841. Padre era vaquero, y desde joven Procopio fue criado en ese ambiente. Su madre era hermana de Joaquín Murrieta. Según algunos relatos, tras ser asesinado su padre en 1852, Procopio fue llevado a California por su tío Joaquín. Tras la muerte violenta de Murrieta a manos de Rangers en 1853, el joven Procopio quedó profundamente marcado y obsesionado con la figura de su tío. A lo largo de su adolescencia, Procopio fue ganando fama como jinete audaz y joven problemático. No tardó en seguir los pasos de su tío en la vida delictiva. La primera acusación grave contra Procopio surgió en 1862, cuando se le vinculó con la ejecución del ranchero John Rhines en Rancho Cucamonga. Aunque fue detenido, fue liberado por falta de pruebas. En 1863, la sospecha volvió a caer sobre él cuando la familia Golding fue asesinada brutalmente en Coral Hollow. Procopio y su banda fueron arrestados, pero de nuevo no hubo evidencia suficiente para condenarlo, especialmente tras la ejecución del único testigo. Ese mismo año fue capturado por el robo de ganado y condenado a 9 años en la prisión estatal de San Quintín. A pesar de las sospechas de homicidio, solo se le pudo probar el delito de abigeato. Tras salir de prisión en 1871, Procopio se asoció con otro bandido célebre, Tiburcio Vázquez. Juntos participaron en una serie de asaltos, robos a diligencias y saqueos. Durante este periodo, Procopio fue descrito como un hombre elegante, bien armado y protegido por simpatizantes dentro de las comunidades mexicanas en California. En 1872 fue nuevamente capturado en San Francisco por el sheriff Harry Morse, y aunque fue acusado de varios asesinatos, solo fue condenado por robo de ganado y enviado otra vez a San Quintín.
Liberado en 1877, volvió a la actividad criminal con una nueva banda en la región de Fresno. Se le atribuyeron nuevos asaltos y enfrentamientos con la ley. En uno de ellos, en 1878, tras un tiroteo, logró escapar después de matar a un miembro de la partida que lo perseguía. Desde entonces, su rastro se volvió incierto. Algunas fuentes aseguran que escapó a México, donde continuó presumiendo sus crímenes hasta que fue ejecutado por las autoridades locales. Otras versiones indican que falleció en Sonora en 1882 o incluso en la década de 1890. No hay registros oficiales que confirmen una versión definitiva sobre su muerte. Aprovecho que llegamos a la mitad del video para invitarlos a suscribirse al canal, donde podrán encontrar más videos como este. También vayan a ver mis streams en la plataforma morada, y si no me ves en vivo, puedes ver esos streams en mi canal secundario. Los enlaces a todas mis redes sociales se encontrarán en la descripción. El Rojo López. Rafael Rojo López nació alrededor de 1886 en el norte de México. Su madre era indígena y su padre, Martín López, más tarde sería general en el ejército de Pancho Villa. Desde joven, Rafael fue enviado a trabajar a las minas en el territorio de Nuevo México, donde desarrolló habilidades como jinete y tirador. En 1913 fue contratado por Buffalo Bill para su espectáculo Wild West Show. El 21 de noviembre de 1913, López mató a un compañero minero llamado Juan Valdés en Bingham, Utah. Las versiones sobre lo que pasó varían, porque algunos dicen que fue por disputa amorosa y otros que López vengaba el asesinato de su hermano. Tras el crimen, huyó hacia las montañas y se atrincheró en una granja. Ese mismo día, una patrulla de 4 oficiales intentó capturarlo, pero López los emboscó con un rifle Winchester desde una zanja. Mató al jefe de policía John Grant y al oficial Nephi Jensen, mientras que un tercer oficial falleció minutos después por las heridas. Se sabe que solo uno de los 4 sobrevivió. La noticia del tiroteo desató la operación policial más grande en la historia de Utah, en la que más de 200 hombres peinaron la región. López se escondió en la mina Mining, donde asesinó a 2 oficiales más que intentaron atraparlo. Logró escapar en enero de 1914 y nunca más volvió a ser visto en Utah. Sin embargo, su caso quedó abierto por 90 años. Tras escapar, López huyó a Texas y se convirtió en líder de una banda de asaltantes, supuestamente integrada por antiguos miembros de la Wild Bunch de Butch Cassidy. Entre 1914 y 1916 saqueó trenes y bancos en la región fronteriza de Río Grande. En un ataque, su banda descarriló un tren y acabó con la vida de 19 de los 20 pasajeros estadounidenses a bordo. Durante esos años también participó activamente en la Revolución Mexicana junto a su padre y su tío, un comandante villista. El gobierno estadounidense intensificó su búsqueda, pero López eludió la captura durante años. En octubre de 1921, el capitán de los Texas Rangers, Frank Hammer, conocido más tarde por abatir a Bonnie y Clyde, recibió un aviso. López asistiría a una reunión de forajidos cerca de Río Grande. Con esa información, Hammer organizó una emboscada, pero al notar que podían estar siendo traicionados, reposicionó a sus hombres en una colina cercana. Al anochecer, vieron a un grupo de 20 hombres armados aproximarse. Hammer reconoció a López por su característico pañuelo rojo y overoles. Al identificarse como oficial, López respondió con un disparo que rozó la mejilla de Hammer. Este no perdió tiempo y disparó con su rifle Remington, acabando con la vida de López con un tiro en el pecho. 11 bandidos fallecieron en total. Ningún Ranger resultó gravemente herido. Del cuerpo de López, Hammer tomó un reloj de oro cubierto de sangre, que más tarde colgó en la aduana de Laredo como trofeo. Aunque López había fallecido en 1921, el estado de Utah nunca fue informado. El caso permaneció abierto hasta el 24 de enero del 2003. Tras una larga investigación, el sheriff Randy Leach logró confirmar que el López muerto por Hammer era el mismo que había asesinado a 5 oficiales en 1913. Así, oficialmente se cerró uno de los casos más antiguos en la historia criminal del estado. El incendio de Molango. Durante los años más convulsos de la Revolución Mexicana, incluso los pueblos más remotos como Molango y Hidalgo quedaron marcados por la tragedia. Felipe Ángeles, general ilustrado de la División de Norte, era fiel afiliado a Pancho Villa. Mientras Villa y sus fuerzas aún colaboraban con el constitucionalista Venustiano Carranza, los partidarios de uno y otro bando se observaban con cierta prudencia. Sin embargo, cuando la División del Norte rompió relaciones con Carranza, la tensión contenida se transformó en abierta confrontación. La región se polarizó rápidamente.
Familias, vecinos y amigos se separaron para tomar bandos distintos. Debido a las represalias, todos caminaban con el temor de ser fusilados en su propia plaza. En ese clima de acusaciones y fanatismo, a alguien se le ocurrió señalar a Molango como el pueblo natal del general Ángeles. Para entonces ya era conocido que su padre, don Felipe Ángeles Melo, era originario de Molango, lo que llevó a muchos a asumir que el general también lo era. El 4 de diciembre de 1914, un comandante carrancista llamado Mariel Treviño llegó a Molango con sus tropas. Se sabe que sin muchas preguntas ordenó el fusilamiento de don Crescenciano y don Ignacio Vite, dos respetados maestros y simpatizantes de la División del Norte. Después dio carta blanca a sus hombres para saquear el pueblo y, como remate, ordenó prenderle fuego. Molango ardió en llamas. Fue reducido a ruinas, consumido no solo por el fuego físico, sino por el odio, miedo y una equivocación. Lo más irónico del caso es que Felipe Ángeles ni siquiera era de Molango, sino de Zacualtipán, que salió prácticamente ileso del conflicto. Amelio Robles. Pinches nombres que ponían antes. Me llamo Doroteo Arámbula, de Burrito. Sí, pegado, de Burrito. Nacido como Malaquías Amelia de Jesús Robles en 1889 en el seno de una familia de clase media rural en Xochipala, Guerrero, Amelio Robles Ávila fue un veterano revolucionario mexicano y uno de los primeros casos documentados en el país de una persona transgénero. Desde joven, Robles mostró interés en las armas y los caballos, actividades que tradicionalmente se asignaban a los hombres de la época. Aunque recibió educación formal y estudios católicos, Robles también desarrolló una personalidad rebelde. Tuvo una relación conflictiva con su padrastro y sus medios hermanos. Uno de estos conflictos derivó incluso en el encarcelamiento de Robles por homicidio. En 1911, Robles integró al Ejército Libertador del Sur, dirigido por Emiliano Zapata, y participó en al menos 70 acciones armadas según documentos personales. Durante este periodo, comenzó a usar vestimenta masculina y a vivir con una identidad masculina dentro de las filas revolucionarias. Alcanzó el grado de coronela mientras aún se identificaba como mujer, pero más adelante adoptó de forma definitiva el nombre y la identidad de Amelio Robles. Posteriormente, Robles dejó las filas zapatistas y se entregó a autoridades carrancistas con un grupo de 315 hombres, lo que lo llevó a ser indultado. Se sabe que se incorporó formalmente al ejército constitucionalista, donde sirvió hasta 1921. Años más tarde, participó en levantamientos armados a favor del gobierno de Álvaro Obregón, donde volvió a tomar las armas, aunque con un rango militar inferior. A partir de la década de 1920, Robles vivió plenamente como hombre, rechazó ser llamado por su nombre de nacimiento y exigió ser tratado como Coronel Amelio Robles. Se vinculó a organizaciones políticas como el Partido Socialista de Guerrero y la Liga de Comunidades Agrarias. Mantuvo relaciones sentimentales con mujeres y adoptó una hija con su pareja, Ángela Torres. Robles inició un proceso de reconocimiento institucional ante el ejército mexicano, solicitando que sus méritos revolucionarios y su identidad como Amelio fueran reconocidos. En 1970 fue oficialmente incorporado a la Legión de Honor Mexicana, y en 1973 recibió la condecoración al mérito revolucionario. Murió en su tierra natal en 1984, a la edad de 95 años. En su vida, su identidad masculina fue generalmente respetada, aunque sufrió violencia y persecución. En una ocasión fue encarcelado tras asesinar a 2 hombres que intentaron agredirlo físicamente para descubrir su sexo. A pesar del reconocimiento militar e institucional como Amelio Robles, algunas instituciones aún insisten en recordarlo por su nombre de nacimiento. Una escuela y un museo en su pueblo natal llevan el nombre de Coronel Amelia Robles, a pesar de que él nunca volvió a usar ese nombre ni esa identidad. Los alacraneros de Durango. El oficio de alacranero surgió en el estado de Durango a mediados del siglo XVIII como una medida sanitaria ante una grave crisis de salud pública. En ese entonces, la picadura de alacrán era una de las principales causas de muerte entre los habitantes de la ciudad, afectando especialmente a los niños curiosos. La alta presencia de alacranes en viviendas, calles y zonas rurales representaba un riesgo constante para la población. En 1960, el municipio de Durango implementó un sistema de recompensas para reducir la población de alacranes. Se ofrecían entre 3 y 5 centavos por cada ejemplar vivo entregado. Esta iniciativa dio origen a un nuevo oficio, el de los alacraneros,
personas encargadas de capturar alacranes como medio de subsistencia. Los alacraneros recorrían principalmente la periferia de la ciudad, zonas rurales y espacios con presencia de piedras, troncos y escombros. Parecía una especie de extraños entrenadores Pokémon, solamente que en vez de ser un Pikachu era un alacrán que si te picaba te mataba. Usaban varas largas para mover objetos y botellas de vidrio para guardar los alacranes capturados. El trabajo era realizado tanto por adultos como por niños, quienes aprendían a identificar y manipular a los arácnidos, normalmente tomándolos por la cola tras cubrirlos con tierra. Por tratarse de animales nocturnos, la caza se llevaba a cabo por la noche, siendo los meses lluviosos los de mayor actividad. Las condiciones eran riesgosas, ya que las especies presentes en Durango poseen un veneno de alta toxicidad. En caso de una picadura durante la caza, especialmente en zonas alejadas, las posibilidades de recibir atención médica oportuna eran muy bajas. Aunque inicialmente el gobierno fue quien compraba los alacranes, con el tiempo el papel de compradores pasó a los artesanos locales. Actualmente los alacranes se utilizan en la elaboración de artesanías y productos gastronómicos, pero el origen del oficio estuvo vinculado directamente a una estrategia para reducir muertes por envenenamiento. La figura del alacranero permanece vigente en Durango y sigue siendo una fuente de ingresos para muchas familias, aunque bajo condiciones similares de riesgo y con poca regulación formal. Sets de western malditos. Esta última historia no se desarrolla en el viejo oeste, pero sí alrededor de la imagen de la época en la que estamos acostumbrados a ver por medio del cine. A mediados del siglo XX, John Wayne era el actor insignia de los western, género cinematográfico que dominaba la taquilla. El actor quedó tan cautivado por los paisajes áridos de Durango que compró un rancho donde levantó un set cinematográfico al que llamó La Joya. Entre los años 60 y 70 se convirtió en uno de los escenarios preferidos para filmar historias del viejo oeste. Su presencia atrajo a otras productoras, consolidando a Durango como una meca del cine western en Latinoamérica. Más tarde, en 1956, Wayne protagonizó El Conquistador de Magnolia, rodada en el desierto de Utah, cerca de zonas contaminadas por pruebas nucleares. Años después, un inquietante patrón comenzó a emerger y al menos 91 personas del equipo, incluyendo al propio Wayne, desarrollaron cáncer. Pero uno de los casos más impactantes fue el del actor mexicano Pedro Armendáriz. Este era una leyenda de la época de oro del cine nacional y protagonista de innumerables cintas del viejo oeste mexicano. Tras su participación en la cinta, su salud se deterioró gravemente y durante el rodaje Desde Rusia con Amor de 1963 fue diagnosticado con cáncer de glándulas linfáticas en etapa avanzada. Los médicos pronosticaron un año de vida. Ante la desalentadora noticia y por lo doloroso de su enfermedad, días después, aprovechando que su esposa salió de su cuarto para comer, Armendáriz se quitó la vida con un disparo en el corazón en un hospital de Los Ángeles. Su fallecimiento reforzó la teoría de que la exposición a la radiación en Utah fue letal para buena parte del elenco. Con el paso del tiempo, la joya quedó abandonada y durante un buen tiempo fue una especie de pueblo fantasma. Tras la trágica muerte de Wayne en 1970 por cáncer de estómago, el rancho pasó a manos de antiguos colaboradores del actor de origen mexicano. Aunque sigue parcialmente abierto al público, el sitio ha sufrido deterioro, incluyendo un incendio en 2018 que destruyó varias estructuras. Hoy Durango sigue celebrando su legado cinematográfico, con películas como La Máscara del Zorro de 1998. Acá el romanticismo del western se desvaneció con el abandono, el fuego, la radiación y el cáncer. Pero el recuerdo de Wayne y Armendáriz como actores icónicos del viejo oeste persiste. Para finalizar, le agradezco a Core Energy por el guión del video, al dibujante de la miniatura y al editor del mismo. Gracias a ellos este video llegó a ustedes. Podrán encontrarlos en sus redes sociales, las cuales estarán en la descripción. Sin más que decir, yo soy el Traje con Voz, y este fue un vistazo al salvaje viejo oeste mexicano.